Novedosas son las formas que utiliza el huachicolero para ingeniar la manera de esconder y trasladar el huachicol, o hidrocarburo robado con la finalidad de evitar ser descubiertos ante operativos policíacos. Materiales de construcción, unidades de transporte público, ambulancias, tráiler, y lo más insólito, camiones clonados del ejército militar y hasta una construcción que simulaba un altar a la Virgen de Guadalupe. Los camuflajes son los siguientes. 1. Con cacahuatillo material para construcción, es una de las peculiares formas, pues el pasado 8 de junio fue localizado un tanque con 20.000 litros de hidrocarburo a bordo de un tractocamión tipo Thornton, el cual fue abandonado por quedarse atascado en el camino de terracería a San Cristóbal del Parque Industrial Chachapa. La unidad ocultaba un contenedor de 6.40 metros de largo por 1.60 metros de ancho y 2.30 de altura, el cual estaba lleno de combustible. 2. Bidones bajo tierra. El pasado 11 de mayo, elementos del ejército mexicano y de la policía estatal recuperaron 45 bidones con 19.400 litros de combustible ilegal ocultos bajo tierra, en cisternas clandestinas ubicadas en diferentes predios de la localidad de San Sebastián Villanueva, de Acatzingo. 3. El 23 de abril, militares realizaban sus recorridos cuando se percataron un par de sujetos iban a bordo de un carretón de basura que era jalado por 2 mulas. Y como parte de la vigilancia, las autoridades les marcaron el alto y al levantar una cobija con la que cubrían su carga se dieron cuenta que transportaban un contenedor con 1.000 litros de combustible. 4. Una casona abandonada ubicada a unas calles de la Presidencia Municipal de Palmar de Bravo era utilizada como bodega para almacenar 60 bidones de combustible de procedencia ilícita, donde el pasado 21 de abril fueron asegurados por parte de un operativo realizado por las autoridades locales. Además del combustible, se encontraron 7 unidades y una pipa de agua, posiblemente en la que transportaban el huachicol robado. 5. Simulaban ser militares, pero en un retén de vigilancia fueron detenidos por transportar armas e hidrocarburos sobre la carretera de Calpulalpan, Tlaxcala. Además, el vehículo utilizado para trasladar el huachicol era un camión similar a los que utiliza la Secretaría de Defensa Nacional Sedena. En dicho retén se les aseguró una bomba para sustracción y 200 litros de diésel. Cabe señalar que uno de los detenidos portaba gafete de seguridad física de Pemex. 6. El pasado 6 de marzo elementos de la Policía Federal sorprendieron a los ocupantes de una ambulancia del municipio de San Salvador Huixcolotla, que transportaba contenedores con hidrocarburo de procedencia ilícita. La detención de la huachiambulancia sucedió sobre la México-Puebla en el kilómetro 108 del municipio de San Miguel Xoxtla. 7. El pasado 14 de marzo fue detenido por elementos federales en Estación Zacatepec, un tráiler con tolva que llevaba además de arena para ocultar su carga de 10 contenedores y 8 tambos llenos de gasolina. El 24 de febrero, policías federales aseguraron en Zaragoza un camión de pasajeros de la línea Tlalan-Caleca que estaba abandonado en inmediaciones del poblado de Tlaloc. 8. Dando un total de 11.600 litros. En su interior, en vez de asientos para pasajeros, había contenedores con hidrocarburo, que en su totalidad daba 800 litros de gasolina. 9. Un chofer de Uber fue sorprendido y detenido el 23 de febrero por autoridades federales cuando circulaba entre los límites de Amozoc y Tepeaca con 190 litros de hidrocarburo. La unidad en que los transportaba era un automóvil Ford blanco con placas de Puebla. 10. Finalmente,
El 21 de febrero fue localizada una toma clandestina al detectar que un líquido corría de manera inusual sobre una calle de San Martín Texmelucan. Los policías federales dieron con el lugar. En el sitio se encontraban 6 personas, quienes abastecían diversos recipientes con un líquido proveniente de una manguera que estaba conectada a una base de cemento. Los datos hacen mucho ruido que simulaba un altar a la Virgen de Guadalupe. A finales de diciembre se anunció que iniciaba una guerra contra el huachicol. En escasas 3 semanas, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, se diseñó la estrategia para frenar el multimillonario robo de combustible. Como partes de guerra, diariamente se fue informando durante enero el avance de las fuerzas federales, que era utilizado para neutralizar la creciente queja por desabasto de combustible. Todo era para impedir el saqueo y luchar contra la corrupción, justificó el presidente. Se cerraron ductos y compraron pipas, sin licitación ni control técnico, por lo que se adquirieron decenas de vehículos fuera de norma. 2 meses después, los partes de guerra desaparecieron, y de manera inesperada se dio a conocer lo que ha sucedido con esa cruzada. Un informe de Pemex, publicado esta semana en Excelsior, que pasó sin pena ni gloria en la opinión pública, cuenta una historia de derrota. Durante los 2 primeros meses del año se incrementaron 50% las tomas clandestinas en comparación con el mismo periodo de 2018. Aunque Pemex dijo que en enero se recuperaron 442,000 litros de combustible, el total de tomas clandestinas se elevó de 1,046 durante los 2 primeros meses del año pasado, a 1,565 en 2019. Hidalgo, donde se cerraron ductos y se reforzó la seguridad, el incremento de tomas se elevó 265%. La cruzada contra el huachicol empieza a oler a gas, como distractor sobre un problema que se veía venir desde el inicio del gobierno en diciembre, el desabasto de gasolina. El Wall Street Journal reportó el 11 de enero que Clipper Data, la empresa que monitorea los buques petroleros en el mundo, registró que desde que asumió López Obrador, se habían reducido significativamente las importaciones de gasolina de Estados Unidos. Al bajar 25% en el periodo diciembre-enero de 2018-2019, comparado con el mismo lapso en 2017 al 2018. López Obrador dijo que el diario mentía, pero ante la crisis, tuvo que revertir su orden y en enero se compraron volúmenes de gasolina superiores a 93% con respecto a lo adquirido en enero de 2018. La suspensión de las importaciones se dio antes de que comenzaran a hablar dentro del gabinete, según los tiempos que identificó el presidente López Obrador, sobre el huachicol. Para cuando se anunció la estrategia de combate al robo de combustibles, había buques cargados con gasolina haciendo fila en el Golfo de México porque no podían descargar. La falta de personal y de mano de obra calificada y con experiencia, habían sido detonadores de ese retraso. La decisión de cerrar los ductos para evitar el robo, contribuyó al desabasto. No supieron cómo hacerlo y no tuvieron una estrategia adecuada para compensar el combustible que dejarían de suministrar. En el pasado, cuando se decidía cerrar un ducto, la planeación se llevaba al menos 2 meses para evitar el desabasto. El último reporte sobre lo logrado lo dio López Obrador al dar a conocer los resultados en sus primeros 100 días de gobierno. Sin embargo, las cifras que dio son totalmente diferentes a las que 20 días antes hizo públicas el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa.
López Obrador dijo que la incidencia de ese delito pasó del hurto de 81,000 barriles diarios que se sustraían en noviembre, a 15,000 barriles. Sin embargo, Romero Oropeza mencionó que el hurto era de 56,000 barriles, y que se había disminuido a 8,000. Nadie ha explicado la inconsistencia. Tampoco se han dado informes adicionales a lo publicado en Excelsior sobre el creciente número de tomas clandestinos. La feria de cifras es compleja para ser absorbida y procesada por la opinión pública. El discurso plano que es un sacrificio para combatir la corrupción, es lo que prende. Las cosas no van a marchar bien. La estrategia no solo está equivocada, sino que, además, lo único que se ha hecho es estimular el huachicoleo al adquirir pipas para transportar combustible. Quien sugirió esa estrategia realmente no comprende cómo funcionan los mercados delictivos. De acuerdo con la consultora GLAC, los mercados se paran sobre 3 patas: incidencia delictiva, logística y debilidad institucional. La estrategia gubernamental las fortalece. El incremento en el robo de combustible y el fracaso hasta el momento de atrapar a los mandos del cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato. O la impunidad con la que se mueven hasta ahora las bandas criminales que operan en Guanajuato y Veracruz, habla de que el combate contra ellos no ha sido eficiente o es inexistente. El argumento de que la compra de pipas resolverá el desabasto, lejos de resolver el problema, estimula el delito. Si no hay capturas de los jefes del huachicol, que es la racional del gobierno para evitar la violencia, la incidencia delictiva se mantiene intacta. Al tiempo que se incrementa la debilidad institucional por no combatirlos. Cerrar ductos no ataca la logística criminal. Comprar pipas facilita el robo de combustible transportado en vehículos robados.